Bienvenidos nuevamente a Roma. Hoy veremos algunos monumentos más que pueden visitarse sin necesidad de gastar dinero. Esta es una de las principales avenidas de Roma, la Via dei Fori Imperiali o Avenida de los Foros Imperiales. Se llama así porque atraviesa los foros imperiales. Estos, como vimos en el video anterior, fueron una adición posterior al foro romano propiamente dicho, principalmente en la época del Imperio Romano. Acá se ve un poco cómo lo están reconstruyendo, ¿no? Como mencioné en el video anterior, y si no lo han visto les dejo aquí arriba un link, el foro romano fue el corazón neurálgico de la antigua Roma. Funcionó como epicentro político, religioso, económico y social de la ciudad durante más de un milenio. En esta plaza pública se llevaban a cabo elecciones, juicios, discursos políticos, comercio y rituales sagrados, siendo un espacio central de la vida ciudadana. Este edificio que vemos a la derecha es la Curia Iulia. Es la antigua sede del Senado, que está intacta desde el año 44 a.C., pero que fue convertida en basílica en el siglo VII. Una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno llega a Roma son los pinos. Estos son pinos piñoneros y son característicos de toda la región mediterránea. La famosa estatua de Augusto. Perdón, aquella es la famosa estatua de Augusto. Este no sé quién es. Allá en el fondo se puede apreciar el mercado del Foro de Trajano, como vimos en el video anterior. Qué importante que es para Roma esto, que se han privado de construir aquí. Ese edificio imponente que se ve al fondo a la derecha, si bien no rompe estilísticamente, no tiene nada que ver con el foro y es una construcción del siglo XX. Se trata del monumento al rey Víctor Manuel II de Italia.
Ahí enfrente vemos también más refacción. Polémico, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede reconstruir un monumento antiguo sin que pierda su alma, su esencia, ¿no? Ahora comenzamos a ascender la colina Capitolina, una de las famosas 7 colinas de Roma, donde antiguamente se situaba el templo a Júpiter Capitolino. Esta es, junto con la colina Palatina, las 2 colinas que delimitan el Foro Romano. Es el Coliseo en fondo. De aquí se aprecia el Foro Romano original, con el arco de Septimio Severo aquí en primer plano, y los templos de Saturno y de Vespasiano y Tito. Y algo que no mencioné en el video anterior, aquí abajo se encuentra el miliario áureo, es decir, el mojón que marca desde donde empieza a contarse la distancia para todas las vías de la antigua Roma. Porque como ya saben, todos los caminos conducen a Roma. Este edificio que vemos a la izquierda es el Palazzo Senatorio. Está construido sobre los restos del Tabularium, un conjunto de edificios de la antigua Roma. Actualmente el Palazzo Senatorio funciona como sede de la representación del Ayuntamiento de Roma. La famosa loba. Los pequeños. Rómulo y Remo. Esta icónica estatua, réplica de la original, representa a la loba que, según la leyenda, amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Estamos entrando en la Plaza Capitolina, cuya forma actual se debe a una refacción efectuada por Miguel Ángel durante el Renacimiento, debido a una inminente visita del emperador Carlos V a Roma. Eso parecía ser el dios Baco. Se trata del dios Nilo, es decir, una representación divina del río Nilo. Y ahí en el centro Minerva.
Del otro lado se encuentra la representación divina del río Tigris, que posteriormente se cambió por el Tíber, agregándosele a los gemelos Rómulo y Remo. Ahí está el gran Marco Aurelio. Lo reconozco por los rulos. El emperador insigne del estoicismo. Esta estatua ecuestre del emperador filósofo es una réplica de otra que se encuentra en el Museo Capitolino, que es ese edificio que se ve a la derecha. Vamos descendiendo por la Cordonata, que es esta especie de escalera diseñada también por Miguel Ángel, con el objeto de poder ser ascendida por hombres a caballo. Casi me caigo. Estas dos estatuas que vemos al costado son Castor y Pollux, los Dioscuros. Miren la pancita que... Aquí vemos nuevamente el monumento al rey Victorio II desde el otro costado, pero se los mostraré mejor en otro video. Bueno, hermosa esa plaza, icónica, muy imponentes las esculturas. Lo que tiene que haber sido esto en su época de máximo esplendor. Esto que vemos ahí en fondo es el Teatro di Marcello. Bonito, ¿no? Obviamente tiene una base romana y luego adiciones más modernas. El Teatro de Marcelo se edificó hacia fines de la República y durante la Edad Media fue tomado como cantera para construir nuevos edificios y puentes. Posteriormente también fue una fortaleza, específicamente de la familia Fafo, y en el siglo XVI se convirtió en un palacio. Este es el templo de Portuno, construido en el siglo I a.C. Más humilde en sus dimensiones que otros templos. Está dedicado a Portuno, la divinidad protectora del puerto fluvial en el Tíber, que está aquí a pocos metros.
Los capiteles son de orden jónico. Aquí se situaba el Foro Boario, un mercado de animales. Y este es el templo de Hércules Víctor, que se levantó unos 50 años antes del templo de Portuno. Lamentablemente no se conserva el techo original. Ahora nos dirigimos a la Basílica de Santa María en Cosmedin, que es donde guardan la Boca de la Verdad, que se cree que originalmente era la tapa del desagüe del templo de Hércules Víctor. Pero no les cuento más, dejaré que sean Audrey Hepburn y Gregory Peck quienes les cuenten de qué va esta Boca de la Verdad. The mouth of truth. The legend is that if you're given to lying, you put your hand in there, it'll be bitten off. Oh, the hard idea. Hello. I'm sorry, just a joke. All right. I'm sorry. Okay. Yes. All right, let's go. Look out! Grazie mille. Y así concluimos este pequeño paseo a pie por este sector de Roma que está lleno de monumentos antiguos. Como ven, en el fondo está el Coliseo, pero eso ya lo vimos en el video anterior, así que si no lo han visto, vayan corriendo y péguenle una mirada. Si les gustó este video, les pido que por favor me dejen un me gusta, y si no están suscriptos, adelante, suscríbanse. Hasta el próximo video y que tengan un excelente día.